Los fundamentos de la seguridad son la base de la protección de nuestros activos y debe haber una estrategia o metodología que adoptemos para la seguridad. Saludos, soy Seo Rodríguez y este es el video 1.1, Fundamentos de Ciberseguridad, en esta serie de videos acerca de el curso de preparación para CompTIA Security Plus, para la certificación. Este es el segundo video. Si usted no ha visto la introducción acerca de datos importantes sobre la certificación, les recomiendo que vea ese video también. En esta sección vamos a tratar tres conceptos que son muy importantes y que forman parte de estos fundamentos de ciberseguridad. Hablaremos acerca de lo que es el concepto de la tríada de la CIA, el privilegio mínimo y el modelo de defensa en profundidad. Los fundamentos de la seguridad son la base de la protección de nuestros activos y debe haber una estrategia o metodología que adoptemos para la seguridad. Esto es lo que conocemos como el concepto de la tríada de la CIA, ¿verdad? Que no es más que un modelo conceptual diseñado para ayudar a quienes escriben políticas de seguridad de la información dentro de una organización o empresa. La tríada de la CIA se compone de tres elementos principales, aunque hay muchos libros y muchas guías en el internet que agregan además lo que es el factor de responsabilidad o accountability, que hablaremos más adelante. Pero en sentido general, estos tres elementos que forman prácticamente la base de todo lo que vamos a hacer en ciberseguridad y que hablaremos bastante durante este curso, son lo que es la confidencialidad o confidentiality, la integridad o integrity y la disponibilidad o availability, que es el término en inglés. Y hay muchos términos que lo haremos en inglés, incluso las preguntas, porque, como dije en el video de introducción, el examen lamentablemente no está disponible en español, entonces es importante que aquellos que no dominan muy bien el inglés, pues que estén familiarizados, ¿verdad?, con el tipo de terminología que habrá en el examen para la certificación para aquellos que opten por finalmente tomar la certificación del Security Plus, que es obviamente el objetivo principal de este curso. Bien, entonces vamos a empezar hablando en qué consiste la confidencialidad o confidentiality, cuáles son esos aspectos, digamos, imprescindibles. En primer lugar, evita la divulgación de datos a personas no autorizadas. Hoy en día que están tan de modas las brechas digitales, casualmente la mayor parte del tiempo de lo que trabajamos en la protección de los activos de ciberseguridad de una compañía las pasamos casualmente protegiendo esto. No queremos que esos datos confidenciales de una compañía pues salgan a la luz pública, ¿verdad? Datos que no deben ser vistos por personas que no estén autorizadas. Entonces, eso es uno de los objetivos principales. Es la base de lo que se conoce como la necesidad de saber o el need to know. Es decir, solamente se le da permiso de ver datos importantes a aquellas personas que tienen la necesidad de saber o de conocer esos datos o esa información. Solo deben tener acceso a aquellos que deben, ¿verdad?, conocer esos contenidos, si se quiere decir así. Un ejemplo sería, por ejemplo, su historial médico, ¿verdad? Ese historial médico solamente está disponible para ese personal médico que está autorizado para ver eso, nadie más. Es muy probable que muchas personas no quisieran que, pues, ese historial médico salga a la luz pública. La patente de una compañía, la estrategia de una compañía,
todo ese tipo de información. Hay un sinnúmero de información que pudiera poner en peligro, ¿verdad?, la existencia de una compañía, muchos aspectos, ¿verdad?, de una empresa, si esa información pues es vista, es obtenida por personas, por grupos que no deberían tenerla. Algo muy importante es que, por ejemplo, ¿cómo nosotros protegemos de la confidencialidad? Bueno, hay muchas maneras, pero una de las formas más importantes, y que hablaremos mucho, muy importante recordarlo para la certificación, es lo que es el cifrado, el encriptado de los datos. Si usted tiene, por ejemplo, vamos a suponer que una laptop que le entrega la compañía, usted trabaja en un banco, en cualquier compañía, ¿verdad?, y tiene muchos datos confidenciales, pues es importante encriptar ese disco duro de esa laptop de tal manera de que si alguien se la roba o se le pierde, pues que no pueda tener acceso a esos datos. Pudiera borrar lo que hay en el disco duro, por supuesto, pero no puede leer lo que hay en ese disco duro. Una forma también muy, digamos, un ejemplo muy práctico de explicar cómo aplicamos a diario esto de la confidencialidad en una compañía es con el uso de los permisos de NTFS, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una carpeta del Departamento de Recursos Humanos, de Human Resources, una carpeta con datos confidenciales, quizá con el salario de todos los empleados de la compañía. Entonces, ese permiso, entiende, solamente debe dársele a las personas que, ¿verdad?, el departamento quizás de recursos humanos, que son las personas que manejan esa información. Estos son dos ejemplos, ¿verdad?, comunes y simples de demostrar para explicar lo que es esto, de la confidencialidad, que obviamente es extremadamente importante y que es uno de los conceptos en los cuales pues pasaremos mucho tiempo hablando en este curso y en cualquier otro curso de ciberseguridad que usted tome. Ahora, ¿en qué consiste la integridad o la integrity, verdad? Bueno, la integridad nos dice que los datos no han sido alterados o manipulados por personas no autorizadas. Eso es lo principal, ¿verdad? Utilizamos una técnica llamada el hashing, que toma los datos y los convierte en un valor numérico llamado un hash. Esa es una forma. Siempre que hay una pregunta en el examen donde está tratando de hablar lo que es cómo proteger la integridad de los datos, esta integridad está relacionada con el hashing. Muy importante notar que encriptar un dato no necesariamente, no protege la integridad de manera directa, ¿verdad? Porque si alguien pudiera, por ejemplo, tener acceso a esa información, aunque esté encriptada, supongamos que tiene un password que accedió a ese archivo, si esa persona puede acceder a ese archivo y modifica ese archivo de una manera u otra sin que nadie se dé cuenta, supongamos, por ejemplo, que vamos a suponer que un estudiante hackee la base de datos de una universidad donde están todas las notas, o quizá con ayuda de alguien, un amigo que trabaja dentro de la compañía y puede tener acceso a esa base de datos aún estando encriptada. Y si esa persona, por ejemplo, cambia esas notas de esa base de datos, eso es un problema de integridad. Entonces, ¿cómo se daría cuenta el profesor, quizás que tiene cientos y cientos de estudiantes, de que una nota en particular fue cambiada? Bueno, si no se le ha tomado un hash a ese archivo anteriormente, pues es imposible saber que se ha modificado. Entonces, cuando usted sospecha que se han producido cambios no autorizados, debe verificar el valor hash con el original. Obviamente, antes de usted poder verificar ese valor, tiene que haber tomado ese hash antes de poder probar esto. Entonces, si el valor de hash ha cambiado, entonces los datos han sido manipulados. Los algoritmos hash comunes cubiertos en el examen del Security Plus son el Secure Hash Algorithm versión 1, hay diferentes valores, ¿verdad?, que es de 160 bits, y el Message Digest version 5,
que es de 128 bits. Aunque ya estos protocolos hay versiones más fuertes, porque realmente los dos son débiles y han sido manipulados, pero es importante conocer esto para la certificación. El SHA-1 es más seguro que el MD5, MD5. Sin embargo, el MD5 es mucho más rápido. Es importante saber que cuanto mayor sea el número de bits, más seguro, y cuanto menor sea el número, pues más rápido será. Entonces, en este caso, pues quizá el SHA de 256 y el MD 256 va a ser mucho más seguro que el original de 160 y 128 bits respectivamente. Aquí tenemos un ejemplo de algo común, por ejemplo, es cuando usted baja software del internet. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que usted va a bajar una imagen, un disco ISO de Kali Linux para instalarlo en su laboratorio, en su computadora, lo que sea. Entonces, Linux ofrece lo que se llama el sum, el checksum, que no es más que este hash. En este caso, este es el SHA-256, es decir, que tiene que utilizar ese algoritmo para, entonces, este valor que está aquí es el valor de hash de ese archivo que usted va a bajar. Entonces, pues, ¿qué usted debe hacer? Tomar este número, cuando usted lo baje, entonces comparar ese número con el archivo que usted va a tomar, y el número tiene que ser idéntico. Si un hacker logra modificar y hackear esa imagen, ¿verdad? Para, qué sé yo, insertarle código malicioso, entonces esto le permite saber a usted si ese archivo que fue puesto en esa página ha sido modificado o no. Esta es una de las maneras más efectivas, ¿verdad? Para comprobar lo que es la integridad de un archivo en particular. Hay muchos programas y muchas formas de cómo nosotros pues tomar el hash de un archivo y compararlo. Una forma pues muy sencilla es utilizando PowerShell. PowerShell es un programa que prácticamente viene con todo el sistema operativo de Windows. Entonces es muy bueno utilizarlo porque no hay que instalar nada en un sistema. De hecho, también los criminales le encanta utilizar PowerShell porque es lo que en el término de ciberseguridad se llama living off the land, viviendo de la tierra. PowerShell, como viene con el sistema operativo, no tiene usted que hacer absolutamente nada porque ya está ahí. Entonces los criminales hoy en día saber utilizar PowerShell para todo profesional de la ciberseguridad es extremadamente importante porque es una de las herramientas que están utilizando los criminales, principalmente cuando ya penetran y están dentro de una compañía, o lo que son los insiders también, ¿verdad? Mientras yo tengo aquí que he bajado el sistema operativo de Linux, la bajo en la carpeta que se llama Downloads. Entonces voy a cambiar este comando de cd para cambiar a ese directorio de Downloads. Aquí voy a ejecutar el comando ls para listar todos los directorios que hay en esa carpeta, y vemos que aquí yo tengo dos directorios, dos archivos. Tengo el archivo de Kali Linux, que es este, que es en forma ISO, que es una imagen del sistema operativo, y tengo lo que es el checksum. Aquí está en MD5, porque hay que utilizar el algoritmo con el cual fue creado, ¿verdad? Entonces, una forma muy sencilla, utilizando el comando get dash file hash. Entonces voy a acá poner el directorio, el path, ¿verdad? Donde está ese archivo que es acá. El algoritmo que voy a utilizar es el MD5. Y entonces con esto obtengo lo que se llama el valor del hash, que es este que está acá. Entonces, muy sencillo, yo visualmente yo puedo simplemente mirar eso fácil y ver si es igual al que yo acabo de bajar, aunque también pues no necesariamente tiene que hacer esta parte de acá, pero también PowerShell le permite compararlo. Yo puedo decir, por ejemplo, get content y especificar entonces el otro archivo que bajé donde está el checksum. Get content, voy a especificar este archivo, ¿verdad? Y entonces voy a obtener ese checksum. Entonces yo puedo ahora
comparar esos dos. Aquí solamente tengo que poner esto en quotations, ¿verdad? Este fue el que obtuve y este es el que está en la página, etcétera. Este equal quiere decir que si son iguales y entonces PowerShell aquí me devuelve true o false, verdadero o falso, pero realmente esta parte ni siquiera es necesario porque solamente tiene que observar este número y nada más tiene que mirar los 4 números y ver si son idénticos o no. Esta es una manera bastante efectiva de comprobar si un archivo todavía está íntegro, ¿verdad? Si su integridad no ha sido afectada. Bien, entonces el último componente que vamos a hablar ahora acerca de, ¿verdad?, de lo que es la CIA de la tría es lo que es la disponibilidad o availability. La disponibilidad garantiza que los datos estén siempre disponibles. Un ejemplo sería si quisiera, por ejemplo, comprar un boleto de avión y que el sistema regresara con un error que dijera que no podrías comprarlo, si la página está down. O si, por ejemplo, muy común que usted vaya a un banco, el banco tiene algún problema y todos los sistemas, el ATM, la página de internet están fuera de servicio. Hay problema de disponibilidad por muchas razones. Es probable que el banco haya sido hackeado y no pueda funcionar hasta que resuelva su problema, pero también es posible que quizá el servidor haya fallado o quizás el disco duro o quizás una fuente de corriente, qué sé yo, hay muchísimas razones, pero también hay forma uno de los aspectos de la ciberseguridad es pues buscar la manera de crear y tener componentes redundantes de tal manera de que eso no suceda. Los ejemplos de disponibilidad incluyen, por ejemplo, lo que es el RAID, ¿verdad?, que es esta matriz redundante de discos independientes que permite que uno o dos discos pues fallen mientras se mantienen los datos disponibles. La mayoría de los servidores, por ejemplo, tienen varios discos funcionando de manera paralela, de tal manera de que si un disco funciona, el otro sigue funcionando y aunque el sistema pudiera degradarse el funcionamiento un poco, pero no deja de funcionar. Entonces, eso es una manera. Una página web, por ejemplo, utilizando un load balancer o una carga de equilibrio, un sistema, por ejemplo, de SQL, un sistema de Microsoft Exchange, utilizando lo que es un DAG o el Database Availability Group, o estos grupos de disponibilidad. Todas esas son maneras de cómo nosotros pues lidiar con la disponibilidad. La mayoría de los servidores, por ejemplo, tienen 2 fuentes de corriente, de tal manera de que si funciona una, pues entonces la otra está funcionando. Si una compañía, por ejemplo, funciona, es imprescindible que haya internet, entonces es probable que tenga 2 ISPs, ¿verdad? 2 proveedores de internet, para que si uno falla, entonces el otro esté funcionando. Esa es otra manera. Y hay muchas formas de cómo pues implementar esto. Otro ejemplo puede ser lo que se llama un clúster de computación por error, un clúster de computadora donde hay más de un servidor. Estos servidores pueden acceder a los mismos datos y si uno falla, el otro aún puede proporcionar los datos. Una copia de seguridad, por ejemplo, de los datos de lo que es el HVAC, calefacción, ventilación, aire acondicionado, etcétera, que regula la temperatura para servidores críticos. Por ejemplo, los servidores se calientan bastante. Es importante que este sistema esté siempre funcionando porque si el aire acondicionado en un centro de datos donde hay muchos servidores falla, pues eso va a traer muchísimo problema y puede de que todo el sistema se venga abajo, ¿verdad? Entonces, muy importante esto. De hecho, si uno lo piensa bien, el concepto de disponibilidad es el más importante de todos. ¿Por qué? Para usted poder hablar de confidencialidad e integridad, primero tiene que haber disponibilidad. Lo que pasa es que en el concepto de la CIA es más fácil, por ejemplo, leer CIA que empezar con la A de availability, ¿verdad? Y por eso que se habla de CIA, pero realmente eso no quiere decir que confidencialidad es lo primero. Lo primero realmente es la disponibilidad o availability. No se puede hacer nada si los sistemas no están disponibles. Esta gráfica es un ejemplo sencillo, ¿verdad?,
de lo que es el RAID para la disponibilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un servidor que tiene dos discos duros, lo que se llama un RAID 1 o un mirror, un espejo, donde el contenido está duplicado en los dos discos. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, este disco fallara, toda la información está aquí en este disco y el sistema puede seguir funcionando hasta que yo pueda reemplazar este disco. El sistema va a degradarse, por supuesto, pero el servidor no se deja de funcionar, no sale ¿verdad? Fuera de servicio y sigue funcionando. Eso es una forma, hay diferentes niveles de RAID que no vamos a hablar en eso en este video, pero que sí más adelante pues explicaremos esto con más profundidad. Veamos ahora lo que es esto del privilegio mínimo, ¿verdad? El concepto del privilegio mínimo es cuando le da a alguien solo el acceso más limitado requerido para que pueda desempeñar su función laboral. Esto es lo que se conoce como también lo que es la base de la necesidad del saber, que hablamos antes en lo que es el concepto de confidencialidad. La empresa escribirá una política de privilegios mínimos para que los administradores sepan cómo administrarlo. Por ejemplo, esta gráfica que está acá es lo que son los roles de administradores en Microsoft Azure, ¿verdad? En el cloud de Microsoft Azure, donde tenemos, vamos a suponer, tenemos lo que es el Global Administrator, que es ese administrador global, tiene todos los poderes del mundo. Entonces, una persona que tenga privilegios de un Global Administrator es capaz de destruir una compañía por más grande que sea. Entonces, entonces, si vamos a suponer que el CISO de la compañía necesita crear reportes de ciberseguridad dentro de Microsoft y ese tipo de cosas. Bueno, un CISO que no es un administrador que necesita un Global Administrator para nada, ¿verdad? Entonces al CISO se le da Global Reader para que pueda leer, pero no se le da Global Administrator. Eso es una forma sencilla, por ejemplo, de lo que es el privilegio mínimo. Otro concepto muy importante y que forma parte de lo que es la base de estos conceptos o fundamentos de ciberseguridad es lo que conocemos como el modelo de defensa en profundidad, que es el concepto de proteger los datos de una empresa o una compañía con una serie de capas protectoras, de modo que si una capa falla, otra capa ya estará en su lugar para frustrar un ataque. Comencemos con nuestros datos, luego los ciframos para protegerlo, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, los datos almacenados en un servidor, los datos tienen permiso de archivo, esos datos están encriptados, los datos se encuentran en un área segura del edificio para protegerla físicamente. Hay un guardia de seguridad en la entrada del edificio que verifica la identificación de alguien que quiere entrar. Hay cámaras alrededor del perímetro para ver si alguien trata de entrar y también hay una valla alta alrededor del perímetro. O sea, una compañía de alta seguridad, de hecho, como la compañía para la que trabajo, tenemos este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, donde hay un sinnúmero de elementos que ayudan, ¿verdad?, a proteger la seguridad de la información. Entonces, esta gráfica muestra, tenemos aquí los datos. En última instancia, prácticamente todo lo que hacemos es proteger esos datos. Recuérdense que hablábamos de que cuando hablamos del concepto de la tríada, de la CIA, ¿verdad? Tenemos la información, que es lo que queremos, esto es lo que queremos proteger. Lo queremos proteger sobre la confidencialidad para que esos datos no sean vistos y que no sean divulgados, para evitar una brecha digital, si se quiere decir así.
Pero también esos datos no deben ser modificados por personas no autorizadas, que es lo que es la integridad. Y por último, entonces tenemos lo que es, esos datos tienen que estar disponibles cuando una persona necesita utilizar, una persona autorizada, ¿verdad? Si hay un apagón, si el servidor se dañó, si se dañó un disco duro y esa información no está disponible en el momento en que yo la necesito, entonces también eso es una responsabilidad de todo lo que tiene que ver esto de la ciberseguridad. Entonces, a esa información, a esos datos, yo le voy a aplicar permisos. Hablamos de lo que son, por ejemplo, los permisos de NTFS, que utilizamos a diario. ¿Para qué? Para que esos permisos solamente las personas que tengan permiso para ver esa información puedan verla. Pero esos datos de NTFS no son suficientes. Es muy fácil, pues, simplemente pasar esa parte del modelo de profundidad. Entonces, si hay una información que es muy confidencial, también debemos utilizar la encriptación. ¿Verdad? Para proteger esa información. Pero también tenemos que proteger el servidor, porque si alguien viene y se roba el servidor, entonces tenemos que tener un área segura, muy protegida. Quizás, ¿cómo voy a proteger esta área? Bueno, puede ser con perros, puede ser con vallas, puede ser con cámara, puede ser con guardias de seguridad, etcétera, etcétera. Y en última instancia, tampoco quiero que nadie entre dentro de la compañía, entonces tengo fensas con alambre y todo ese tipo de cosas que también van a proteger esto que está acá, que es los datos, la data, la información. Entonces esto es más o menos, ¿verdad?, lo que es ese modelo de defensa en profundidad. Bien, entonces ya con esto concluimos este digamos, es el segundo video, pero es el primer video donde ya entramos en detalle en materia. Son muchos videos como estos. Estoy tratando de hacer estos videos un poco que no sean muy largos, que sean cortos, para que sean, qué sé yo, digeribles. Comentarios, sugerencias muy importantes para hacer esto un contenido muy aceptable, muy bueno, que puedan pues pasar este examen. Pero bien, de todas formas, en el próximo video trataremos en el 1.2 los tipos de controles. Recuerden que para todos estos videos pueden ir a la página cybersecurityhoy.com. También puedes enviarnos un correo electrónico a información@cybersecurityhoy.com para información sobre nuestros cursos, nuestros webinars, etc. Recuérdense que este contenido está gratis en YouTube, y para motivarnos a seguir trabajando con este tipo de contenido, le voy a agradecer que si le agrada el contenido, pues le den un like en YouTube y que lo compartan y lo recomienden con amigos, familiares o cualquier persona o entidad que pudiera beneficiarse de este tipo de contenido. Así que gracias y hasta entonces.